pacto. Y con David también hizo pacto. Porque con David también se dio el pacto davídico. Entonces nos damos cuenta que hay particularidades. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la Biblia, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel 16. Gloria a Dios. Vive Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No lo dudes. Gloria. Vive Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, pachicón? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Cobarde. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que ha de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Amén. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar a Isaí a Sama. Y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y él le dijo, dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojo, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre amado, que estás en el cielo, gracias te doy en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Padre mío, la alabanza. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por la visita de nuestro amado Pastor Yair, Dios mío. Bendícele,
Bendice a su esposa, a sus hijos, guárdale, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre. Bendice tu palabra que ya ha sido bendecida, Señor, y habla a mi vida y al pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ayer hablamos de un hombre que ya tenía hijos, que ya era un hombre recorrido, tenía muchos años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la responsabilidad ante el llamado. Ahora, Dios va a llamar a un jovencito, y de facciones que me hace recordar a un personaje. Entonces, ustedes se dan cuenta, y era pequeño, o sea, David no era grande. Y era mono. Igualito, una cosa idéntica. Era fileño. ¿No creen? ¿Sabe que me llamó poderosamente la atención ese tema que hoy vamos a tratar? Porque este tema que hoy vamos a tratar tiene dos cosas interesantes, que es la unción y la guerra. ¿Sabe? En la anterior entrega, la finalidad de Dios con Noé era que construyera el arca. Y se necesitaba una persona aguerrida, una persona de trabajo. Aquí era una persona de armas tomar, era una persona de monte, una persona de montaña, una persona de martillo, hacha y machete, ¿verdad? Pero ahora se necesita una persona de unción, poder y gloria. Entonces, ahora, fíjese usted, las diferentes, o sea, las oposiciones. Mira aquel con diferencia a este ahora. Entonces, por eso es que en ese llamado que Dios nos hace, Dios va llamando en las responsabilidades que le va haciendo a cada uno, de acuerdo a lo que Él va a hacer. Ahora, Jehová Dios iba a ungir a alguien importante. Note usted que cuando David fue ungido, esta es la primera unción, porque él recibe 3 unciones. La primera unción aquí la recibe de Samuel. La segunda unción la recibe de los ancianos, de los de Judá, y luego de Judá en Hebrón, y luego la recibe en Jerusalén. Pero es interesante el recorrido que esto pasa, porque aquí yo creo que David escasamente tiene 20 años, no creo que los tuviera. Pero cuando ya va a la tercera unción, cuando ya va al reinado, ya tiene 37 años. Mire todo el recorrido que pasa. Mire todo el tiempo que pasa. Por eso es que hay gente que llega al ministerio y llega jarocho, llega y no sabe lo que le espera. Y a veces uno cree que el ministerio pastoral es soplar y hacer botella. O que ser evangelista es soplar y hacer boteo, nada más viajar, coger el carro y coger la moto y coger el avión. No, también hay que coger la cicla, el burro y andar a pie. Entonces, la gente muchas veces no sabe lo que esto implica. ¿Ve? Me llama la atención de estos llamados porque son diferentes y de una profundidad tan grande que Dios, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a las exigencias del momento, de acuerdo al terreno, así Dios capacita. David iba a enfrentar un problema de guerra difícil, iba a enfrentar un problema gravísimo de guerra en verdad, físico, iba a enfrentar problemas de guerra y Dios tenía que prepararlo. Por eso David no fue sacado a combate como fueron sacados sus hermanos. Él fue entrenado de otra manera, porque él iba a enfrentar unas batallas diferentes. Usted al final se va a dar cuenta por qué fue que David fue preparado de esta manera. Cuando yo venía para acá, para Santa Marta, nosotros, hoy yo estaba preparando el tema, me puse a analizar. Nosotros también fuimos ungidos 3 veces. Mi esposo y yo fuimos ungidos 3 veces sin querer buscarlo. El día que fuimos por primera vez ungidos, el pastor Escorcia nos ungió como presbítero.
Después nos ungieron otra vez y 3 veces nos ungieron. Y ahora entiendo por qué nos ungieron 3 veces. Yo no sabía por qué Dios había hecho esto hasta que hoy fue que entendí muchas cosas, claro. Hoy. Y por eso, cuando el tercer año, nosotros tuvimos 1 año en cada casa. 1 año en una casa, 1 año en otra. Y en el tercer año que estuvimos en la otra casa, nos sacó el Señor para acá. Mire qué cosa. Nosotros tuvimos en un año en una casa donde parte del techo se lo llevó el viento. Y allí tuvimos experiencia. Ahí casi me mata José Gregorio, lo enfrentamos. Y bueno, ahí fue como tenía una experiencia y el enemigo se burlaba de mí. Me acuerdo tanto que yo fui a orar a un muchacho. Y entonces yo le dije, espíritu que estás en el pecho, sale fuera. Bueno, y el muchacho al día siguiente otra vez que me vino otra vez y el demonio me dijo, ayer cuando me oraste que me dijiste que saliera en el pecho y yo estaba en la espalda. Sí, o sea, estas cosas a mí me pasaron. O sea, esto parece que fuera increíble, pero a mí me pasó esto. Los demonios se burlaron de mí, fui un payaso para ellos. Entonces ahí entendí que yo no tengo que decir al demonio que está en tal parte, no, sale del cuerpo en el nombre de Jesús y fuera, esté donde esté. Amén. Porque ya me engañó, o sea, eso lo ellos mismos me fueron enseñando, porque el negro Felipe también es bruto. Entonces, fíjense ustedes, yo fui aprendiendo esas cosas. También cuando fuimos a la segunda casa tuve una experiencia, esa fue en la primera casa. En la segunda casa tuve una experiencia. Un día yo estaba orando y de pronto era como las 12, estaba orando y vino una brisa suave y llegó un olor sabroso, una colonia que nunca en este planeta la había olido. Y ahí sentí que era el olor del Espíritu Santo. Después pregunté qué era eso, porque uno no sabe. Era el segundo año mío. Y en el segundo año fue la primera vez que profeticé. Bueno, entonces ese segundo año sentí ese olor, esa fragancia, y me dijeron, esa fragancia que tú no identificabas, que no es igual a la, ese es el Espíritu Santo. Una experiencia muy hermosa. El tercer año fue donde ya comencé a salir a predicar fuertemente por las calles de verdad, y fue cuando comencé a entender lo que era la guerra espiritual. Fue cuando tuve una experiencia que a una bruja se ponía en la parte de atrás del patio, y cuando la reprendí ella no volvió a tocar más las láminas de zinc. Me di cuenta que Dios era todopoderoso. Me di cuenta que yo no sabía eso. Yo no había entendido, porque la bruja se ponía en cerca del patio así, en el zinc, y ponía las manos y me echaba un poco de maruza, pero yo no sabía. Pero un día llegó la diácona y dijo, pastor, mira, ya llegué y la bruja le estaba echando un poco de maruza. ¿Cómo así? Digo, sí. Entonces yo le dije, en el nombre de Jesús, le prohíbo que se acerque esas hojas de zinc y no las toque más. Y esa mujer hablaba ya acerca de las hojas de zinc, pero no las tocaba, y yo de acá alegre porque había visto una experiencia que nunca la había visto. Entonces cada año de mi vida durante esos 3 años fueron años de experiencia para venir acá a encontrarme con más de 380 en este cerro. Yo no sabía, porque eso me lo dijo un brujo a mí. Bajó y me dijo, usted no sabe que usted han querido matarlo, y de aquí para allá hay más de 380. Fíjese usted, Dios lo prepara a uno para la guerra. David estaba siendo preparado para la guerra, porque al final él le tocaba enfrentar algo muy fuerte que ni siquiera los israelitas hubieran podido producir esa derrota. No lo pudieron hacer. Y al final, en la tercera unción, David lo logra. Eso lo hablaremos al final. Bien, David no fue ungido con la imposición de manos, sino con el derramamiento
del aceite puesto en el cuerno. Ya he explicado esa parte del cuerno, algunos ya la saben, pero la voy a volver a explicar porque tal vez algunos no la han oído. Gloria. En el Antiguo Testamento se produjeron dos clases de unciones, una que fue por redoma y otra que fue por cuerno. La de Jehú y la de Saúl fue por redoma, porque fueron reinados ocasionales y de poca profundidad, y no era para algo perdurable. De Jehú porque era para exterminar la casa de Acab. Y Saúl porque fue el primer rey de Israel y él tampoco iba a ser perdurable. Además, porque para él no sería la promesa porque era de la tribu de Benjamín. Y la promesa era para los de Judá porque Judá es legislador. Entonces, fíjese usted que entonces David fue ungido con unción de cuerno. Por eso, al final del texto, usted ve aquí que dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó Samuel y se fue a Ramá. Mira, algo sencillo. Fue algo en secreto. Fue algo dentro de la familia. No se extendió para las tribus de Israel para nada. Nadie sabía en esos momentos que él había sido como rey. Era la primera unción que recibía. Además, nadie sabía. Samuel no le dijo que esta unción era para rey, no se lo dijo, porque aquí derramó el aceite y no le, como en otras ocasiones que dice, no te ha ungido Jehová como rey, y se iban. Aquí no le dice nada. ¿Por qué? Porque esta unción era el inicio de una preparación de guerra que iba a iniciar, valga la redundancia, el salmista David. ¿Por qué de cuerno? ¿Y por qué de redoma? De redoma es porque la madera tiene una simbología. El aceite no se puede guardar en madera porque se rancea, se vuelve rancio. La madera no preserva el aceite. ¿Por qué no lo preserva? Porque la madera tiene porosidades y ella suelta algo que hace que el aceite se ponga rancio y por eso no se puede preservar. Y por eso es de poca durabilidad, para mostrar que el reinado de Saúl y de Jehú no iban a ser duraderos. El cuerno, en cambio, el aceite que se echa en cuerno puede durar lo que sea, porque eso sí preserva, porque eso es algo natural. La madera es diferente al cuerno. Porque cuando iban a hacer el cuerno, ya usted sabe que buscaban la vaca que tuviera el cacho más largo, la analizaban en el corral, le cortaban el cuerno, ¿va? Entonces luego metían el cuerno a la candela. Y estos son los procesos. Los procesos. Porque una persona, para ser ungido, primero tiene que ser procesado. Hay personas que tienen que pasar por esos procesos. Por eso fue que Dios quiso hacer eso con Saúl y por eso lo puso a pelear con Amalek, porque Amalek significa carne, para matárselo. Y el cuerno, cuando era metido en la candela, allí trataban de que la carne que tenía por dentro se cocinara. Entonces iban a hacer dos cosas con el cuerno. Primero, lo iban a convertir en algo útil, porque lo iban a pulir por fuera y le sacaban la carne por dentro. Y segundo, la carne se cocinaba y se convertía en una carne comestible. Se podría comer esa carne, se podría hacer algo con ella. Es decir, que el cristiano, para ser ungido, debe ser pasado por fuego, debe ser probado y debe ser matado en la carne. Eso es lo que representa esta unción. Por eso esta unción. El salmista David estaba diciendo a Dios que iba a ser pasado por un proceso. La gente piensa que al ser ungido ya enseguida va a ser un ministerio de gran explosión y va a ser lo uno y lo otro y va a ser así, y una candela de fuego va a descender del cielo. No. Primero tenemos que ser procesados, echados al fuego, ¿verdad? Y calentados allí hasta que Dios permita. Ustedes saben que no echaban el cuerno y ya enseguida lo sacaban. No, tenía que cocinarse la carne.
luego que se cocinaba la carne, entonces cogían el cuerno y comenzaban a pulirlo, a dejarlo brillantico, porque ese cuerno no lo podían dejar rústico ni ordinario, porque eso era para algo importante. Entonces cogían el cuerno y lo pulían por fuera y por dentro. Luego le ponían tapita para poner el aceite. Entonces, mire, estas dos cosas tienen una representatividad, y eso era lo que iba a hacer. Ya estaba diciendo Dios el proceso que iba a iniciar con David. Ya Dios estaba diciendo lo que iba a hacer con David. Ya Dios te está diciendo por lo que tú vas a pasar. Ya Dios te está hablando que los procesos que tú tienes que pasar para llegar a ser un verdadero ungido y ser ratificado en un ministerio, primero tienes que ser quemado en el horno del proceso y luego matar tu carne. Porque si tú no eres quemado, tú no eres procesado en tu carne, para nada sirve. No hay algo más delicado, más peligroso que un ministro carnal, que una pastora carnal, que un pastor carnal. Esto es peligroso porque son chismosos, porque son delicados, porque no se les puede decir nada, porque son personas habladoras. No hay cosa más peligrosa que un ministro que se saca al ministerio, que no haya sido procesado en estos ámbitos de las pruebas, porque sales a hacer daño, sales a ser insoportable, sales a maltratar las ovejas, a hacerle, dígamelo a mí, que ya yo pasé por todos esos procesos. Nosotros llegamos sin haber sido metido al fuego. Nosotros entramos al ministerio y cuando nos tiraron allí en la candela, como al cacho se tira, para que nos quemáramos allí, para ser útil, y que comenzó a comerse la carne, eso no dolía, y nosotros no entendíamos qué estaba pasando, porque la carne hay que matarla. La carne, si no se mata, se convierte en nuestra enemiga. Y eso fue lo que pasó con Israel. Amalek no lo mataron y Amalek se convirtió en el enemigo de Israel. Por eso Amalek hay que matarlo. Pastor, si así es importante el recipiente para transportar el aceite se tiene conocimiento, registro de qué eran esos aceites, porque la Biblia habla de muchos aceites, y aparece el aceite con el que se ungía. ¿Se tiene conocimiento de qué tipo de aceite era? Sí, señor. ¿Qué tipo de aceite? O sea, ¿qué aceite era? De algún de oliva. Entonces también en el aceite también había unos procesos, ya lo he explicado también. Hay unos sitios que se llaman almazara, y la almazara es la que se encarga de coger la pepa de la oliva, ¿verdad? Y ella tiene unas tapas corroñosas, y entonces la almazara golpea, pam, 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 pam. Y esa almazara va haciendo así la pepa de la oliva, y ella va echando hacia un lado y luego va sacando el agua y el aceite de la oliva, y luego el aceite se va por un lado y el agua se va por otro y el afrecho se va por otro. Ese es el proceso. Por eso es que en España es una de las ciudades donde mejor preparan la oliva, porque ahí es donde hacen el mejor aceite, porque allá donde tienen las mejores maquinarias de almazara para preparar el aceite. Ya, ese es el aceite. Entonces, el cuerno, fíjense usted la simbología de lo que es el cuerno, de la importancia del proceso. Por eso es que cuando David, fíjense usted, cuando hablamos de Noé no pasó por esto, porque el trabajo de responsabilidad que le tocaba a Noé era muy diferente al trabajo de David. Por eso es que de acuerdo a lo que Dios te vaya a llamar, así mismo te va a preparar, así mismo te va a procesar, así mismo te va a tratar, y así mismo va a hacer contigo de Él lo que Él necesita hacer contigo. Porque Dios no le va a encomendar una misión a un pechichón, a un arrogante, a un creído, a una orgullosa, a un orgulloso. Por eso cuando Dios tocó a Pablo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y debe ser la primera expresión que nosotros debemos tener. Nosotros no tenemos muchas veces este cuidado. Yo lo digo porque cuando yo comencé el ministerio, yo era muy arrogante, yo era muy creído, y Dios le tocó tratarme conmigo, cosa que le agradezco, como un burro playonero. Y esas son las cosas que nosotros necesitamos muchas veces ser tratados. Si usted se cree una bestia salvaje, espere los planazos, porque de seguro los va a recibir.
O sea, si usted es traste y se la da de que no sabe hacer nada tratando de engañar a Dios, espere también, porque Dios sabe cuando nosotros queremos usar de astucia para no querer hacer lo que Él nos manda hacer. Porque nosotros muchas veces queremos evadir responsabilidad, perdónenme la expresión, dándonos de tonto y de tonta. Con Dios nadie juega. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros somos así. Nosotros no las queremos dar de avispado, sabiendo que Dios, pues, que cuando vamos a pensar, ya Él está delante y sabe que vamos a pensar. Entonces, cuando nosotros no las queremos dar de avispado, para un avispado y medio. Y Dios sabe hacer eso. Gloria al Señor. De manera que la elección de David estaba a cargo de un gran hombre llamado Samuel. Ya ustedes saben cómo fue Samuel. Samuel fue preparado desde niño. También la preparación de Samuel tuvo un ingrediente esencial. Para que fuera a elegir a David, él fue preparado desde niño. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando usted comienza a leer Samuel desde el principio, usted se da cuenta que en Israel escaseaba la palabra y necesitaba a alguien que fuera metido a la palabra. Y por eso necesitaba a alguien como Samuel que desde niño comenzara a estudiar la palabra, porque Israel estaba en un descuido espiritual terrible, porque habían durado en el proceso de los jueces casi 330 años y necesitaba Dios preparar a alguien desde niño como Samuel para que retomara la palabra y le enseñara a David las cosas que necesitaba hacer. Y por eso Samuel, que era juez y era también profeta, necesitaba desde la estirpe, desde lo más pequeño, ser instruido. Y a Dios no le alcanzaba el tiempo para enseñarle a una persona de 20, de 30. Y por eso lo cogió de 7 para enseñarle desde toda la vida lo que necesitaba hacer. Por eso es que hay muchas personas aquí a los que Dios quiere enseñarle muchas cosas, pero han retrasado lo que Dios ha querido hacerle porque no se han sometido a Dios. Han dilatado el tiempo porque lo que Dios ha querido enseñar, han dejado pasar el tiempo y se han hecho en letargo espiritual, porque pueden dar mucho más, pueden producir mucho más, pueden ser más intelectuales, pueden ser más desarrolladores de los ministerios espirituales dentro de su iglesia, pero no lo hacen porque son cobardes, porque no han entendido que este llamado es urgente. Estamos en la recta final y necesitamos en Siloé Vida hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo por la obra de Dios, porque las trompetas están que suenan. Esto no está lejos, esto está muy cerca. Por eso pues, Dios trajo a Esteban y Dios lo ha traído. ¿Y por qué Dios le está metiendo la puya de torero a Esteban? Porque necesita pronto que cambie, o corre o lo puya, o corre o lo puya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si lo quiere tomar como profecía, tómelo, porque hay gente que si uno no brinca y habla lengua, entonces no está hablando en profecía. Uno no necesita hablar en lengua para decir una profecía. Si uno caminando, oye, mira, está hablando de que el profeta puede hablar cualquier hora. Eso de que usa la manga larga, ya entonces así te dice el Señor. Sí, hay gente que si no oye las lenguas, entonces ya no va a profetizar. Entonces cuando dice, usa Balaam, entonces va a profetizar. No, el profeta puede hablar sin necesidad de hablar lengua. ¿Usted me está entendiendo? Amén. No estoy diciendo que no sea de Dios. Si usted quiere hablar lengua y va a profetizar, también hágalo. No vaya a decir, no, el pastor está diciendo que ya no estoy diciendo. Estoy diciendo que las dos cosas son aceptables. Gloria al Señor. Así que David fue ungido por un gran maestro. Pero este maestro, muy a su pesar de ser un hombre forjado desde niño, tenía caprichos todavía. Oye, qué cosa que a veces nosotros crecemos y estamos tamaño de viejo y todavía tenemos resabio de burro viejo. Nosotros muchas veces estamos avanzados de edad y tenemos resabios todavía. Samuel todavía tenía resabios, andaba con tonterías todavía con Saúl. Gloria. Oye, qué cosa.
En las cosas de Dios no hay sentimiento. En las cosas de Dios, por eso Dios le dijo a Jeremías: le voy a quitar a su mujer y no andes llorando. Y le dijo a Aarón: tus 2 hijos se murieron, ni te rapes la cabeza, ni te vayas a poner a andar llorando de una Magdalena. Porque eso es como si me desagradara. Y no se lo dijo Dios, se lo mandó a decir con Moisés, a pesar de que era un sacerdote de Dios. Y esto no quiero decir que yo no tenga sentimiento ni que no me duela nada. Quiero que no me malinterpreten. Porque a veces uno está hablando de estas cosas y piensan es que uno es indolente, que es inclemente, que tiene corazón de piedra, que tiene un corazón de bollo y yuca. No. Sino es que a veces uno no entiende que es que los sentimientos, cuando Dios da la palabra, hay que obedecerles a Dios. Amén, gloria a Dios. En el sentimentalismo, amén, esposa mía. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Samuel le fue encomendada esta misión. Dice la Biblia que salió Samuel y le dijo Dios que se fuera a ungir a él. Pero sin embargo tenía sus caprichos. ¿Por qué tenía sus caprichos? Mire lo que dice el 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Porque lo veía llorando. Porque Dios veía. Oye, a veces uno se encapricha con la gente. ¿Sabe? Por eso es que a veces uno pone mal puestas a las personas en los puestos dentro de la iglesia, porque muchas veces los elige más por capricho que por elección de Dios. Porque uno muchas veces por complacencia con la hermana, con el hermano, porque anda contigo, porque está contigo, porque te trae el agua, porque te hace cualquier cosa, entonces por complacencia lo vas a poner un cargo. Error. Por eso Moisés no sabía que su sucesor, ¿quién era? Moisés sabía quién andaba con él. ¿Quién andaba con Moisés? Josué era el que andaba con Moisés. Él estaba seguro que Dios lo elegiría como sucesor de él. ¿Y qué le dijo? Diga usted que es el Dios de los espíritus, o sea, usted que conoce la parte interna de uno, diga usted quién será mi sucesor. Pero él estaba seguro que era él. Pero él no lo hizo para no ser caprichoso. Gloria al Señor. Y uno tiene que tener cuidado en esas cosas. Así que esto había pasado porque ya Dios se había dado cuenta. Miren lo que dice el 15:35. Lea el 15:35 para que vea cómo Dios se da cuenta de nuestras emociones de inclinatoria, nuestras inclinaciones de pechichamiento. Diga. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Lloraba. Se metía ahí a llorar. ¿Sí? A uno le deben doler las personas, pero no hasta tal punto de hacer. ¿Sí? Porque era que se había pasado de calidad. Porque aquí le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Había pasado un tiempo. ¿Hasta cuándo? Es decir, Dios no es que no tenga sentimientos, porque si Él te hizo a ti y a mí con emociones, es porque Dios también es de sentimientos y de emociones. Pero Él le dijo: ¿hasta cuándo? Porque a veces nosotros nos pasamos de calidad con la gente. A veces como que nosotros nos embobamos con la gente. Perdónenme estas expresiones que muchas veces las voy a utilizar en este mensaje.
Porque a veces nosotros nos embobamos con la gente. Y a nosotros nos ha pasado eso. Que por embobarnos con la gente, las mismas ovejas nos han vendido. Porque hemos confiado en ellos y nos han traicionado. Y esto no le... Ay, el pastor ahora está prevenido. Entonces no se vaya a prevenir con nosotros. Que nosotros Dios nos muestra. Que nosotros no somos locos. Gloria a Dios. Porque nosotros tampoco andamos en la carne. A uno Dios le muestra. A uno Dios le va a decir que no se prevenga. No se prevenga ni tampoco se ponga, porque nosotros sabemos. Nosotros sabemos quién se ofrece, quién es el regalado y quién no se regala y quién es el que quiere hacer las cosas por disposición y quién no las quiere hacer por disposición, quién las quiere hacer por voluntad y quién no las quiere hacer por voluntad. Gloria a Dios. Ya yo sé eso. Como usted me entendió. Entonces, fíjese usted que los caprichos son antojos y deseos pasajeros. Y hay cosas que son objeto de deseo de uno. Y ese objeto de deseo de uno son las cosas. Y Dios, que conoce nuestras emociones, sabía que ese era un capricho de eso. Y por eso quería desaprobar, quería dilatar el tiempo de la elección de un nuevo rey. Y así hay gente que tienen pastores, que tienen gente en las iglesias, y por quererlo tener el ayudante, porque no quiere que salga, Dios tiene que sacarlo. Conmigo no es eso, pero yo sí sé que hay pastores a los que dilatan la salida de los ministerios porque quieren tener a la persona, a la hermana o al hermano ahí. Lo quieren tener ahí. Y eso era lo que quería hacer Samuel con Saúl. Por eso dilataba el tiempo. Y por eso fue que le dijo, habiéndolo, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y le recordó, habiéndolo yo desechado para que reine conmigo sobre Israel. Es decir, oiga, pero Saúl, ¿a ti qué te pasa? Si yo he dicho las cosas, ¿por qué usted va a hacer lo que usted le dé su gana? Si Dios ha dicho que no va más, no va más, como dijo William Vinasco. Y es que nosotros muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad. A veces nosotros somos tan caprichosos que sabemos que la voluntad de Dios no es y queremos que sea. A mí me ha pasado, yo sé que a ustedes no, eso nada más me pasa a mí. Otra cosa que tenía Samuel, otro obstáculo que tenía, era el temor al hombre. Esta era otra clase de obstáculo, porque mira con la que le sale ahora. Yo sí aprendí con esto, vea. Porque uno en el ministerio pastoral tiene unas cosas tan raras y me di cuenta qué cosas raras tenía Samuel. Samuel, siendo un hombre que prácticamente lo crió Dios, porque a Samuel lo crió Dios prácticamente. Y va a salirle, mire con lo que le sale en el 2. Estas cosas dan como colita. Yo me imagino como cuando Dios le habló a Moisés. Oye, pero si tú eres gago, eres lengua de trapo, eres lengua pegada, entonces ahí te mando a Aarón, que eres bocón para que hable por ti. Aleluya. Mire lo que le dice el 2 y dijo Samuel, ¿cómo iré? Estas cosas que le dan a uno como que lo ponen por aquí por las perritas. Yo me imagino a Dios queriendo bajar y guindarlo aquí. ¡Uy! Dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, ¡ay! Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Por qué? Porque si él llegaba vacío, la gente decía, ¿sabe qué misterio tendrá? ¿Sabe a qué vendrá? De pronto va a venir el reemplazo para Saúl y no lo podemos permitir. Bueno, invéntate, no di algo que era correcto, como Dios no echa mentira. Ya lo corregí. Él tenía que consultarle a Dios. Ya lo corregí. Entonces, y usted le dijo, vaya. Y hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego él llegó a Belén. Qué cosa tan tremenda lo que pasa con eso. Porque nosotros muchas veces somos los que ponemos los obstáculos para las cosas.
somos los que ponemos los obstáculos para las cosas. Por eso Samuel se fue y después viene otra prestación suntuosa o presunta que tenemos muchas veces nosotros los hombres. Porque nosotros muchas veces vemos los portes, vemos las estaturas como las mías, vemos lo físico, ¿verdad? Vemos lo intelectual, vemos los arranques, ¿verdad? Y muchas veces uno se engaña. Y como dijo Jaime Beltrán, que hay gente que tiene arranque de caballo brioso, pero frenada de burro viejo. Y eso le pasa, que muchas veces uno ve gente que es briosa en su arranque y no sirve para nada al final. Porque cuando uno lo manda, ay, ya estoy cansado, no puedo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Una de las cosas que a mí me gustaba con el pastor John Jairo y el pastor Enrique cuando trabajamos aquí era que aquí era exigente y era reventando piedra y era aquí y ellos no se quejaban, no andaban de que no. Si no era así. Porque Jorman me conoce, sabe cómo es cuando estoy trabajando, que cuando cojo la mona y cuando cojo el taladro estoy ahí, dale. Porque para eso Dios le da fuerza a uno. Porque si Dios uno ya no sirve, mejor es que Dios lo mate a uno. Sí, porque Dios le tiene que dar fuerza en el ministerio. Tengo que coger una mona, si me toca con una mona, un machete. Y si, ay, si viene algo y tiene que salir uno corriendo y dice, ¡oye Jehová! Y uno, ¡oye! ¡Ay! Y no corro. Sí, porque Dios me puede decir, corre, y yo con que corro. Corro y en el mismo puesto. Gloria al Señor. Bueno, eso es para calentar motor. Entonces, fíjense ustedes que hay algo interesante, que cuando fue a ver la elección, hubieron muchas equivocaciones de Samuel. Porque la responsabilidad ante el llamado es de Dios y de la persona, pero de la persona sobre todo. Y Dios de mirar que esa persona cumpla cabalidad. Y entonces comenzó las falsas profecías. Ahora sí, sí es. Vive Jehová que esté. No, ese no es, pasa la página, pásalo. Y ya yo me imagino. ¿Sabe? Que este muchacho no era cualquier muchacho. No voy a hablar de estos muchachos porque tocaría hablar de las cualidades de cada uno de ellos. Pero imagínense, dice en el 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliasib y dijo, de cierto, delante de Jehová está el ungido. Y Jehová respondió, no mire su parecer ni lo grande de su estatura. No mire su parecer ni lo grande de su estatura. ¿Sabe a quién se parecía Eliasib? ¿Sabe a quién se parecía? A Saúl. A Saúl. Se parecía a Saúl. Él lo vio así, le vio el cajón así, el pechón, y le vio el musculón así igual a los míos. Y dijo, ahora sí, aquí está. Este es. Porque lo vio, porque Saúl, de los hombros hacia arriba, nadie era más alto que él en Israel. Nadie. Era un corpulento. Imagínense un tipo de esto que era provisionalmente, porque Dios lo tenía provisional. Y esas eran las cosas que Samuel no se había dado cuenta. Esas son las cosas que a veces uno no analiza, que hay gente que Dios la tiene con uno, es para que esté por un tiempo y después se van. Pero hay gente que Dios la tiene en un buen tiempo, como la hermana Melvin, para que esté todo el tiempo hasta que Dios no se pare, porque ¿qué podemos hacer? Es normal que no esté por aquí, ¿verdad? En la cocina, cumpliendo su misión. Hasta que Dios no se pare, como dijo un día, pastor. Así me dijo, pastor, aquí hasta que Dios no se pare. Así me dijo la muy sinvergüenza. Y es verdad, mire, todos se fueron y Dios en una profecía mostró que todos se iban y que la única que no se iba era ella, y ella fue la única que no se fue. Y fue la que yo pedí. Oiga, qué cosas tan tremendas. A mí sí me han pasado unas cositas bien buenas, ¿verdad? Pero la hermana Melvin es una bendición. Esa es mi Eliasib. Entonces, fíjese usted que ya él estaba mirando otras cosas, las cuales Dios
no estaba mirando. Y entonces siguió, sigue, porque todos los que estaban ahí, esos 3 muchachos primero eran los de guerra. Porque ¿qué hacían en esos tiempos? A los más grandes, a los más corpulentos, el rey llegaba en los generales y los que estaban enfrente de escuadrones llegaban y visitaban las tribus y cogían a los más grandotes, y ya esos 3 eran los más grandotes. De hecho, ellos eran los que estaban más adelante peleando en los combates cuando se iban a enfrentar a Goliat. Usted se da cuenta que ellos 3 fueron los que se llevaron primero. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Dios, al final, van a buscar a David. Lo buscan, porque ya Dios necesitaba ahora un joven. Necesitaba un joven. Y necesitaba un joven que fuera diestro, ¿sabe? A veces se necesitan hombres altos y a veces se necesitan hombres chiquiticos, pequeños. A veces se necesitan uno que... Porque fíjese usted, es increíble, pero a veces se necesita gente pequeñita, gente liviana. Mire, yo a veces en el cine, ahí estaba Yorma, porque Yorma es liviano. Yo no podía subir a Esteban porque Esteban revienta eso enseguida. Pero entonces, aquí necesito a Esteban porque aquí no alcanza Yorma, entonces necesito a Esteban. Ahí está. Porque ahí no alcanza Yorma, ahí alcanza Esteban. Entonces, cada quien tiene su función. Por eso a uno Dios lo hizo manito de jerre y a otro lo hizo manito de marimunda. Ande para que le tire el brazo. Fíjese usted. Cada una de las cosas que venía. Ahora viene lo de la unción. Lo de la unción de David. La unción es importante. Esta unción importantísima. La unción es algo... O sea, hoy, cuando yo estaba ahí, me estaba gozando en este tema, ¿sabe? Porque la unción se necesita para muchas cosas. Imagínese usted que la unción te ayuda a ti en la inteligencia. La unción te ayuda a ti en la sabiduría. Hoy me di cuenta de eso. Porque si una persona es inteligente, pero tiene unción, será más inteligente. Si una persona es hábil y tiene unción, brinca más. Oiga, qué cosa. ¿Usted me está entendiendo eso? Y esto no es que yo me lo esté inventando. Usted dirá, ya viene a hablar ya. Cuidado. Porque no es así. Eso está en el Antiguo Testamento y se lo voy a mostrar bíblicamente. Porque yo no hablo por querer hablar. A su nombre. Gloria a Dios. Así que la unción, ya sabemos que la da el Espíritu. Y la unción la necesitaba David. Porque David ahora iba a estar al lado de alguien y necesitaba la unción. Porque imagínese usted que una persona cuando tiene unción es prudente. Imagínese que una persona cuando tiene unción aprende a callarse. Una persona cuando se le aumenta la unción sabe cuándo debe hablar y cuándo no debe hablar. Una persona que es ungido tiene cuidado para muchas cosas. Y yo hoy descubrí eso. Yo no había descubierto eso. Y hoy me di cuenta, oiga, qué razón. Por eso es que cuando uno está fallo de unción, uno sí habla, parece un loco. Parece una loca. El que está ungido no habla tanto. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Entonces, ya era ungido. Ahora, entonces, ¿cuál era la misión? Ya hemos hablado en el tema anterior que Dios a las personas las ungía por un propósito y para cumplir una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad y el propósito de David entonces ahora para ser ungido? El propósito era liberar a Israel, porque se venían unos problemas de guerra con la casa de Saúl. Y ya eso Dios lo había previsto. Y segundo, necesitaba
que Jerusalén fuera la capital efectiva de Israel, porque hasta el momento Israel no era la capital, Jerusalén no era la capital de Israel. La capital estaba en manos de los jebuseos. Los jebuseos eran las que tenían la fortaleza de Sión. ¿Usted ha leído en la Biblia fortaleza de Sión? Bueno, fortaleza de Sión significa que la tenían todavía los jebuseos. Y los jebuseos eran los dueños de esa fortaleza. Por eso es que usted ve aquí, cuando se lee, cuando vaya a leer más adelante, se dará cuenta usted por qué los jebuseos se burlaban de David. Eso es en una de las unciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, ¿qué ocurre en esta primera unción? En esta primera unción, como era guianza, porque la unción es para eso, para guiarnos a toda verdad. Juan 14, 26 y 16, 13. No voy a anotar porque si anoto me demoro. Necesito, imagínense, este tema es bastante largo. Y si, sí, Juan 14, 26 y 16, 13. Dos que lean ahí de rapidez. Dice la misma. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, ¿sí ve lo que hace la unción? El Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Qué dice el 16, 13? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eso. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viene y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que a veces usted dice así, no me parece. Eso no es un espíritu de sospecha, es que si usted tiene el Espíritu Santo, usted es por el Espíritu que está haciendo eso. Y si usted dice no le parece por otra cosa, entonces es un espíritu de adivinación. No me repite, disculpe, no le digas. Que cuando usted dice no me parece porque ve algo, puede ser por el Espíritu cuando es verdad y se acierta, sin tener el Espíritu es adivinación. Porque ahorita hay una mezcla que se está moviendo. Hay gente que no ha nacido de nuevo y tienen sueños extraños y hay revelaciones y son espíritus de adivinación. Si no ha nacido de nuevo y no es el Espíritu Santo, es espíritu de adivinación. Amén. Porque ¿qué hace la unción? Miren lo que dice Juan 2.20. O léanlo ustedes, Juan 2.20 y el 27. Amén. Diga el 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Perdón, primera de Juan. Disculpen, no es el Evangelio, es la carta. Primera de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Eso, Conocéis todas las cosas. pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire qué texto tan hermoso. ¿Y qué dice el 27? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Claro, fíjese usted, ese texto 27 de primera de Juan 2.27, mire el 2.20 lo que habla de la unción, qué hermosura. Y el 27, por eso es que cuando una persona tiene unción, ¿qué otra persona nos va a poder venir falsedades? Una persona que tenga la unción de Dios y alguien le viene a enseñar falsedades, lo detecta con facilidad, enseguida. Porque la unción, ahí dice claramente, se da cuenta de las cosas. La unción es un detector de doctrina falsa en tu vida. Por eso es importante. A mí alguien me dice 2 o 3 frases de una doctrina falsa y ya yo digo enseguida esto está mal. Enseguida, el que tiene la unción del Santo se da cuenta enseguida, inmediatamente. Por eso era importante la unción del cuerpo. Por eso era importante. Porque lo que iba a hacer David
era importante. David necesitaba mostrarse. Por eso este caso de las unciones, con el caso de David, me gusta muchísimo, porque lo que viene a continuación, en esta primera unción, ¿qué ocurre con esta primera unción? En esta primera unción ocurre algo importante, y es la muerte del grandote Goliat. Después de esa unción, él es ungido en el 16, y en el 17 viene la muerte del cabezón grandote. Y busca la cabeza y lo mata. Y él no iba a matar a uno, porque ¿cuántas piedras llevaba él en el zurrón o en la mochila? 5 no era 5. Sí, 5. 5. ¿Y ustedes saben por qué tenía 5? Es que eran redondas y tenían una forma específica. No, porque eran 5 gigantes. Entonces mató uno solo. Porque dicen que habían 5. Que Goliat era el mayor. Y había 4 más. Entonces dijo, los voy a matar a todos 5. Pero él nada más alcanzó a matar uno. Y por eso dicen los estudiosos que por eso cogió 5. Pero no hubiera cogido una sola, porque una sola fue la que le clavó. Le clavó, sí, porque esa piedra fue clavada, esa piedra no fue tirada porque se le enterró. Porque eso era un misil. Sí, es un misil. Usted sabe un tipo de esos grandotes, un tipo de eso de tanta altura, con ese casco tan duro, y que esa piedra le reventase el cráneo y le rajase así, le penetrase así, ese pedazo a la punta de esa piedra y le dejase un hueco así. No, yo me imagino. Eso tiene que tener una fuerza del cielo. Eso es un misil, es de los rusos, eso que una vez se le metió en la cabeza. Y fue tanto el impacto que eso, vea, Goliat no se fue de para atrás, porque Goliat con el golpe, él dijo, esto me ha sorprendido. O sea, Goliat, yo creo que él iba cayendo y él no se desmayaba de la impresión que tenía. Ya se desmayó, dijo, ya no puedo más, de la impresión que iba cayendo. Pero ¿cómo? Y se fue de frente, porque no se cayó de para atrás, de la impresión que ese hombre llevaba. Y después le mochó la cabeza. Se necesita la unción para hacer la guerra. Se necesita la unción para mocharle la cabeza a los gigantes. Y aquí toco el plano espiritual. Se necesita la unción para enfrentar a los gigantes. Aquí estoy hablando de lo espiritual. Por eso es que usted, cuando está en guerra y usted se va a enfrentar a los principados, usted necesita tener la unción y te necesita haber combatido para poder enfrentar a los gigantes. Porque los gigantes dan miedo, porque los gigantes atemorizan, porque los gigantes uno tiene que aprender a tomar la carrera y enfrentarlos. Por eso es que hay cristianos que, como no han sido entrenados en la guerra, no han sido entrenados en la unción, en el poder de Dios, cuando tienen que combatir en guerra espiritual, Dios primero lo hizo físicamente y te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que yo tengo que prepararme en guerra espiritual para que cuando aparezcan los gigantes como Goliat, a mí no me dé miedo. Gloria al Señor. Yo me recuerdo una vez que le fui a hacer una liberación a una hermana. Eso no se me olvida nunca. Yo fui a hacer la liberación y me paré enfrente de ella. Yo siempre me pongo, me siento y pongo este pie así por si me toca que pararme corriendo enseguida a correr. Entonces yo me puse así, pero ese día yo volteé así cuando la pared la tenía así enfrente. Y ya le tenía así enfrente y se me transformó así una cosa horrible. Eso fue una cara no de gente, fue de animal. No voy a nombrar a la hermana porque ustedes la conocen. Pero cuando se me transformó, eso fue algo horrible, horrible. Y yo vi ese espectro tan inmundo y le vi la cara. Y yo ya quise así como devolverme y salir corriendo, pero dije, yo no puedo salir corriendo. Y yo dije, hay poder en el nombre de Jesús. Y te reprendo y comencé a guerrear. Y ella me hacía así unas cosas y quería cogerme, pero no podía. Me hacía así como a cogerme, pero había una fuerza que le impedía que me tocara. Ah, sí, y me sacaba la lengua así, horrible. Uy, no, qué experiencia tan horrible. Goliat es feo. Goliat es grande. Y esa tumbada es la tipología
de lo que cuando uno va a enfrentar espiritualmente es para producir temor. Usted cuando espiritualmente va a guerrear, no va a guerrear con cualquier cosa, va a guerrear con algo que te va a producir miedo, que va a tratar de estancarte, que va a tratar de detenerte, que va a tratar de hacer que tú no avances. Amén. Acuérdese que Siloé vida es de guerra. Y no es porque seamos Siloé vida, sino que la Biblia dice que nosotros debemos y saber que no tenemos guerra contra sangre ni carne. Eso lo dice la Biblia. Y entonces muchos pastores hoy enseñan que el diablo hay que dejarlo quieto porque está tomando tinta y después le da rabia y lo ataca a uno. No, él te va a atacar siempre. Él te va a atacar. Porque todo el que se hace amigo de Dios, ¿o usted es amigo de quién? ¿De quién es amigo? Dígame de una vez. ¿De quién es amigo? Dígame de una vez. Para orarlo de una vez, ungirlo y reaprender de una vez. Este es el texto de la hermana Melvin, Santiago 4:4. Entonces, fíjese usted que en esta primera unción hubo eso. Ya el texto ustedes lo conocen, está en 1 de Samuel 17, 28, 29. Esa es una parte importante. Esta unción ocurre, ¿verdad?, para enfrentar a Goliat. Pero también esta unción ocurre para que usted enfrente los menosprecios. Porque cuando usted comienza el ministerio pastoral o comienza cualquier ministerio, la gente comienza a hablar de usted, a dudar. Mira, no vas a crecer, que no sé qué, y comienza el menosprecio. Aquí, ¿quiénes son los primeros que menosprecian a David? Sus propios hermanos. Cuando él llega, que va a matar al grandulón, se burlan de él. El mayor. Eso. El mayor lo regaña que ya sé que si va a quimosear. Eso, que si va a quimosear. Ya has pasado por... qué bueno que pasaste por ese pasaje. Porque esa historia es bonita. Porque él llega muy contento. David llega silbando contento. Llevaba unos quesos, llevaba unas almojábanas, unos bollos. No dice... No dice. Unos panes y un queso. Unos panes y unos 5 o quesos. 7 quesos. Ya. Se lo llevaba a los hermanos y iba contento, ¿verdad? No, los hermanos no, a otras personas, a los hermanos no. Y los hermanos estaban ahí. También. También los hermanos también y estaban ahí, ¿verdad? Y cuando él llega, comienza a preguntarle, ay, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ya vienes tú! Ya vienes, ya te conozco cómo eres. Llegó y lo cogió y así, que los hermanos mayores muchas veces lo aplastó, habló mal de él y él se fue por allá y comenzó a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, mira que aquel que está allá, sí, No, ¿verdad? ese se puso bravo también. Y hoy se puso por ahí, mira, el menosprecio. Porque ¿quiénes son los que muchas veces no se dan cuenta que Dios nos está usando? Los propios hermanos de la misma iglesia. No saben que Dios te está hundiendo, no saben que Dios te está llenando, no se han dado cuenta porque tú has crecido con ellos y no se han dado cuenta que Dios te ha entresacado entre ellos y ya ha permitido que tú ahora comiences a matar a los gigantes y comiences a matar a los Goliat. Así que cuando Dios te saque de en medio de tus hermanos, presta atención que si te critica, no te pongas huepo. Aprenda a soportar a esos hermanos y mata a los gigantes, mata a los que vengan por delante. No saque la espada, saca la onda y revíntele a la cabeza a lo que se atraviese. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No tenga miedo, hermano. Vámonos para la segunda unción. Hemos hablado de la primera unción. Vamos para la segunda unción. Vamos a darle a la segunda unción. Yo creo que si hay tiempo, ¿verdad? Si hay tiempo. Si hay tiempo para continuar para la segunda unción. Vamos al almuerzo, continuamos con la segunda unción. Porque la segunda unción me echó como media hora más. ¿Qué dicen? Alcen la mano los que vamos para la segunda unción o no. Bueno, entonces en la segunda unción.
Perdiste. No bajo la mano. Ya no vale, ¿cómo hombre ya no vale? Ahora me tengo que ir. ¿A dónde? Para una cita. Entonces, en esta segunda unción, ya las cosas toman otro matiz. Ahora vamos a segunda de Samuel. Esta es la segunda unción, segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 2, 1 al 7. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a algunas ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y él y sus dos mujeres, Ahinoam, es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David. Esta es la segunda. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Mire cómo cambia estas cosas ya. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabe de Galá son los que sepultaron a Saúl. Entonces, fíjense usted, ya aquí hay la segunda unción. Pero ahora nos damos cuenta que en esta segunda unción que se da aquí, ahí ya sí hablan de rey. Dice: y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Sobre la casa de Judá. Primero fue en privado con sus hermanos, con unción de cuerno. Ahora es ungido delante de un grupo ya más grande, ya de una tribu, prácticamente la tribu de Judá. Y se ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Judá es una de las tribus que siempre se necesitaba que fuera ahí. ¿Por qué? Porque Judá tiene que ver con legislación. Por la tribu de Judá y por Judá viene la genealogía por la cual vendría Cristo. Judá era el sitio donde ahora se iniciaba otra etapa de la vida de David. En esta segunda unción, ¿para qué fue ungido? Necesitaba ahora derrotar a los enemigos que estaban en Judá. ¿Quiénes eran los enemigos? Resulta que ya omití los detalles del tiempo que pasó en los enfrentamientos en el desierto, en los tiempos que estuvo en las cuevas de Adulán. Omití esto porque esto es muy largo. Pero ahí fue donde él fue procesado en la guerra. Ahora va a enfrentar un selecto grupo. ¿Cuál selecto grupo va a enfrentar? Los de la casa de Saúl. ¿En quién? En cabeza de Isboset, el hijo de Saúl. Isboset era un hombre que no era nada. Simplemente fue puesto por un general llamado Abner. Él lo puso de general, él lo puso de rey en reemplazo de su padre. Pero en realidad Isboset no era el que iba a dar la pelea. Pero Dios necesitaba, era seguir preparando a quién, a David en la guerra. Dios necesitaba, era entrenándote. ¿Sabe? A veces Dios nos lleva a situaciones a nosotros en que nos llega hasta el punto de que nosotros decimos: pero ¿por qué a mí me pasa esto? Mire, cuando Dios te quiere entrenar a ti en algo, te lleva a ti, te llega y te acerca a personas que te hagan volar la checa hasta aquí. Hasta aquí, hasta que diga: ya no lo soporto. Estoy que le pego 3 patadas. Pero ¿sabe por qué hace Dios eso? Para probarte hasta dónde es que tú tienes eso que el Espíritu Santo dice que debes tener templanza.
¿Hasta qué punto Él es capaz de soportar? Porque en la guerra se necesita que usted tenga templanza. Y Dios necesitaba entrenar a David con Isboset, con la casa de Saúl. Y necesitaba hacer un expurgue total, que no hubiera un benjamita que estuviera en el reinado de él y que estuviera en contra, sino que estuviera sometido. Y para que estuviera sometido había que combatirlo en la guerra. Tremendo. O sea, hay cosas que hay que combatirla en la guerra. ¿Sabe qué está pasando en Astrea? En Astrea ahorita está pasando que ustedes están combatiendo espiritualmente. Por eso hace tiempo ustedes vieron unas personas que llegaron de capucha negra y ustedes ahorita están venciendo en la guerra espiritualmente. Ahorita llega la gente, cuando espiritualmente todos esos encapuchados sean derrotados, entonces la gente físicamente llegará, porque ahorita los encapuchados están haciendo ataques y esa es la guerra espiritual que ustedes están deliberando en Astrea. Pero ahorita entonces ya esa guerra que espiritualmente se está dando y que ustedes ven en sueños y que ustedes llegan entre el uno y se para por allá y hay poder y llega el espíritu de la muerte por acá y ustedes reprenden. Bueno, espiritualmente porque ustedes tienen una batalla, pero después vendrá físicamente la gente libre. Pastor John Jairo, Pastor Annelisa, me deja congregar aquí porque van a venir muchos. Y de los unitarios nos dan aquí sabemos que aquí está Jehová. Y ya sabemos que Jehová no es uno, que también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queremos llegar, queremos estar acá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, en esta segunda unción, cuando Él pregunta a dónde quieren ir, Dios le dice que vaya a Judá, a una parte, pero le dice a Judá porque Judá es una provincia, es un departamento. Pero ¿a qué ciudad, Señor? Y le dice, váyase a Hebrón. Y Hebrón estaba a 32 kilómetros de Jerusalén, de lo que era la ciudad de Sión. Y no lo mandó precisamente a la capital, y ahorita se lo explico por qué. Hebrón era lo que se llamaba antes Kiriat Arba, y era llamada la ciudad cuádruple. Kiriat Arba era llamada la ciudad cuádruple. Era una ciudad importante y ya había sido tomada, pero había sido tomada por los que estaban antes de David. Y ahí estaba Hebrón. Y ahí era la ciudad donde él necesitaba llegar. ¿Por qué necesitaba llegar a Hebrón? Porque Hebrón era la tierra donde había sido enterrado Abraham, donde había sido enterrado Sara. Y esas tierras eran de los antepasados. Y nosotros tenemos que aprender de las historias. Nosotros tenemos que reconocer a nuestras autoridades. Y ya era importante saber que Hebrón fue de Abraham y que también eran tierras que eran pertenecientes a Israel, y por eso era necesario que desde ahí se comenzara a combatir, porque esas tierras necesitaban ser libres y necesitaban ser pisoteadas. ¿Sabe usted que a veces hay sitios a los que usted llega? Escúcheme bien lo que voy a decir. Hay sitios a los que usted llega simplemente a pararse a hacer un culto. ¿Y sabe por qué usted llega a pararse a hacer un culto? Porque cuando usted se para a llegar a hacer un culto, los demonios territoriales que hay en esos sitios, cuando usted dice en el nombre de Jesús reprendo, y todo lo que hay aquí se va, ¡guau! Todos los demonios que están ahí, aunque usted no lo vea, espiritualmente se despliega y se van. Y ellos llegaron a Hebrón para que Hebrón fuera libre, para que Hebrón perteneciera legítimamente a Israel. Mire que ahí no duró mucho tiempo. Ahí duró 7 años y pico. ¿Y por qué Hebrón? Segunda de Samuel 8 al 11. Segunda de Samuel. Es muy largo ese texto, pero ahí, ¿por qué? Ustedes lo leen ahí en sus casas, del 2:8 al 11. ¿Por qué era ahí? ¿Por qué era Hebrón? Porque Hebrón era donde estaba también la casa de Saúl.
y necesitaba derrotarlo. La primera parte era porque era un territorio que necesitaba liberación. Y segundo, porque en esa tierra estaba Abner y estaba toda la casa benjamita y necesitaba ser destruida esa parte. Necesitaba que la casa de Benjamín fuera destruida totalmente y que ellos perdieran el poder. ¿Por qué perdieran el poder? Los que han estudiado en jueces saben que esta fue una tribu que prácticamente fue diezmada y que ellos fueron derrotados porque ellos mataron a una mujer. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una concubina. Ellos fueron, la destrozaron. La destrozó un levita y la mandó por todo el desierto a la declaración como Pero no fue la que la violaron, no fue la que violaron. Esa. Pero ¿quiénes habían hecho eso? Los benjamín. En Gabá de Benjamín. Ahí en el parque que había hecho Caicedo, ahí en Gabá de Benjamín. Entonces, ahí en el parque hicieron eso. Entonces los benjamitas, y entonces por eso todo Israel casi destruye esa tribu. Y ahora necesitaba. Dios sabía que los benjamitas son rencoristas. Ellos son rencoristas. Y por eso Dios necesitaba que ellos se sometieran, que estuvieran sometidos totalmente y que no hubiera ninguno. Y por eso es que usted ve que los de Abner y de Juan se enfrentan a batalla. Los jóvenes se enfrentan a batalla uno y se corren y ¡tan, tan, tan! Se matan. ¿Por qué? Porque necesitaba acabar el odio que había de los benjamitas, que había de esas tribus. Y por eso es que nosotros, a los sitios donde llegamos, tenemos que reprender y destruir todos los demonios que se muevan, porque tenemos que caminar libres, sin que nos aspiren la marihuana en el pecho, sin que nos aspiren la marihuana en la boca. Nosotros tenemos que reprender. La arrancó otra vez. Gloria al Señor. A su nombre. Dios no podía dejar cabo suelto y por eso esta segunda unción, el propósito era el exterminio y el sometimiento total de los benjamitas. Mañana miraremos la tercera unción y miraremos la unificación y rompe fortaleza. Ahí estaremos viendo la tercera unción y por qué se da la tercera unción, cuál es el motivo. Y ahí miraremos qué pasa con los jebuseos. Bien, ¿alguna pregunta? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Mire, vea, se hace así.